bendiga. Una vez más, un placer saludarte por este medio, por esta plataforma de Facebook y YouTube. Es un placer compartirte siempre un mensaje que yo sé que va a impactar tu vida. Anteriormente, en los videos anteriores estábamos comentando sobre el tema de milagros y de un tiempo de arrepentimiento. Si no los has visto, corre a la página y dale play ahí a los videos para que sean también vistos por más personas. Yo sé que será bendición para tu vida. Y siguiendo un paso más adelante, quiero hablarte hoy de algo muy importante, de algo que es necesario hacer en nuestras vidas, una reconciliación con el Padre. Y quiero llevarte a este tema, hablarte de la historia de Pedro. Pedro, un pescador de oficio. Y cuando Jesús lo encuentra, le dice una palabra con poder, una palabra profética para su vida de Pedro. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y quiero que notes esta palabra muy importante que les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Cuántas veces hemos visto a un Jesús de esta manera? Jesús ha hablado a tu vida, Jesús ha dado una palabra a tu vida, pero en ocasiones no abrazamos y no hacemos de nosotros esa palabra. ¿Qué pasa cuando toda nuestra vida pasa de una forma maravillosa? Seguimos a un Jesús sin problema. Cuando todo transcurre de maravilla, seguimos a un Jesús continuamente. Y quiero llevarte al capítulo 26, en el versículo 33. Dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esto le contestó Jesús, y pon atención: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué pasa con esta palabra que dice Pedro, no? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en estas circunstancias? Cuando todo marcha bien, decimos seguir a Jesús, seguir el camino de Dios, y decimos: yo voy a seguirte hasta el final. Pero ¿qué pasa cuando de repente tu día empieza a nublarse, empieza a tornarse oscuro? ¿Qué pasa en ese tiempo? Nuestra fe es probada. Nuestra fe en ocasiones empieza a menguar. Y quiero llevarte un poco más adelante, cuando aprenden a Jesús, cuando arrestan a Jesús y llevan a Jesús delante de Caifás. Y en el versículo 58 de este mismo capítulo 26 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Nota bien esta palabra. Cuando los días se tornan difíciles, cuando nuestra fe es probada, preferimos seguir a Jesús de lejos, tomando una distancia considerable según nosotros, según nuestra percepción. Y cuando pasan estas circunstancias en nuestra vida,
es lo complicado. Es bueno seguir a Jesús, sí, y es fácil seguir a Jesús en tiempos buenos, pero es difícil seguir a Jesús en tiempos de angustia. Y yo quiero decirte que si tú te encuentras en estos tiempos como Pedro se encontraba en ese momento, es necesario que empecemos a reconciliarnos con el Padre. En el versículo 69, pon atención, es cuando Pedro empieza a negar a Jesús. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73, y pon atención en esta palabra. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Quiero hacer una pausa en esta palabra. Lo que Pedro no comprendía en ese momento es de que Jesús había marcado su vida, que el Señor lo había marcado con un sello imborrable. Y si tú te has acercado a Jesús, es porque Jesús te ha marcado, te ha apartado de la inmundicia. Y si tú ya conocías a Jesús y te alejaste y preferiste tomar tu distancia, así como Pedro la tomó, es tiempo de reconciliación. Y dice aquí la palabra que aún por su forma de ser, su forma de expresarse, ellos podían darse cuenta que él era un discípulo de Jesús. Así pasa con nuestras vidas. Nuestra vida gira y da una vuelta completa y cambia nuestra perspectiva. Cambia tu forma de ser, tu forma de pensar. Pero fíjate a este Pedro, que era un discípulo, llegó a negar a Jesús. Y en estos tiempos decimos ser cristianos porque seguimos a Cristo, pero sin vivirlo. Yo quiero decirte que en este tiempo es mejor la relación que la religión, que es necesaria una reconciliación con el Padre. Y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjate esto y nota que él trató de simular de dónde venía su forma de ser anteriormente y trató de maldecir aparentando ser lo que ya no era. Vuelvo a comentarte esto porque su vida estaba en peligro. Y yo quiero decirte que nuestras vidas están en peligro. Nuestra vida espiritual está en peligro. Pero ¿qué pasa cuando llega este tiempo de prueba? Versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Déjame decirte que en ocasiones nos encontramos en estos tiempos que preferimos huir y no pagar el precio. Preferimos salir corriendo y no quedarnos. Vuelvo a repetirte esta palabra. Es fácil seguir a Jesús en los buenos tiempos, pero es difícil seguir a Jesús en los tiempos de angustia. Lo que hace la fe no hace que las cosas sean fáciles.
La fe hace que las cosas sean posibles. Y fíjate a este Pedro que salió huyendo amargamente. Y saliendo de ese lugar, pudo ver que quería una nueva oportunidad. Porque se acordó de lo que Jesús le había dicho, que Jesús le había dado una palabra y le había dicho: yo te haré un pescador de hombres. Y él tal vez por su mente pasó: ¿por qué negué a Jesús? Quiero una nueva oportunidad. Pero en ocasiones regresamos a nuestra vida habitual. Quiero llevarte al libro de Juan, capítulo 21, versículo 4. A un Pedro que había seguido a Jesús, que a través de las circunstancias prefirió seguir a Jesús de lejos y que negó a Jesús, negó su fe, fue probada, y que regresó a su vida habitual. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 4. Quiero que pongas atención en esto. En esta historia, Pedro vuelve a su vida habitual. En el versículo 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Quiero hacerte ahí un paréntesis. Las decisiones que tú tomes no solamente te van a afectar a ti. Tal vez tú digas: yo ya no voy a seguir a Jesús, pero muchos van a decir: yo iré contigo. Pero muchos que vean tu progreso y que tú amas a Jesús van a decir: yo quiero probar de eso que Él tiene. Pero es necesaria una restauración. Es necesaria una relación. Es necesaria una comunión con el Padre. Quiero llevarte un poco más adelante, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Quiero decirte, Pedro había llegado o había regresado a su vida habitual. Se había quitado la ropa para poder pescar. Cuando escuchó que era Jesús, él se puso la ropa, sabiendo el cargo que él tenía, el cargo que le había delegado el Padre. Dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Yo puedo notar a un Pedro arrepentido, a un Pedro que vio una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad donde dijo: puedo llegar al Padre nuevamente, puedo llegar nuevamente a Jesús, arrepentirme y seguir mi camino. Porque él había probado a Jesús. Y yo quiero decirte que si tú has probado a Jesús, fuera de él, nada será igual. A él no le importó lanzarse al mar, tal vez nadar tantos metros para llegar a Jesús. Él vio una oportunidad, una nueva oportunidad para acercarse a Jesús. Quiero llevarte más adelante. En el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo quiero decirte que en estos tiempos Jesús te está dando una nueva oportunidad. Jesús ha dado una palabra para tu vida. Ha dado un propósito para tu vida. Jesús te ha dicho: yo te haré pescador de hombres. Pero es necesario que tú atesores esa palabra en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Y hoy tal vez Jesús te esté preguntando: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Quiero llevarte un poco más adelante. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte de glorificar a Dios había de glorificar a Dios. Es necesario morir a nosotros mismos. Es necesario morir a nuestra vida antigua, porque es necesaria una reconciliación. Y terminó diciendo esto, añadiendo Jesús, diciendo: sígueme. Jesús le dio una nueva oportunidad a Pedro. Y hoy tú estás viendo este video porque Dios tiene una palabra para ti. El Señor tiene una palabra para ti. El Señor busca una reconciliación contigo. Él está a la puerta, pero es necesario que tú abras. Reconcíliate con el Padre. No hay nada imposible para Dios. Espero esta palabra sea de bendición para ti, de bendición para tu vida. Recuerda compartirlo. Recuerda compartir este video, darle like, suscribirte. Tú sabes que el propósito de esto es llevar un mensaje de salvación al último rincón de este planeta. Que no haya rincón en la tierra donde no se escuche el nombre de Dios. Recuerda, mi nombre es Noel García y somos Coram Deo. Dios te bendiga.